Hola, mi nombre es Daniela Verduzco y voy a presentar la historia de la arquitectura, empezando por el Antiguo Egipto, terminando por la Edad Media. Empezando por el Antiguo Egipto, que abarca desde el 3150 a.C. hasta el 31 a.C., que sus construcciones más originales eran los complejos de las pirámides, los templos y las tumbas, mastabas, speos, hipogios y cenotafios, cuya grandiosidad dependía de la clase social del personaje a enterrar. Se organizaba en dos reinos, el Alto y el Bajo Egipto. A partir del 3000 a.C. se unificaron en un solo reino que tenía un gobierno monárquico, absolutista y teocrático. Sus edificios funerarios constaban de una cámara alargada como santuario con falsa puerta seguida de una cámara con 5 nichos que podían tener puertas para albergar estatuas divinas y reales, y un patio porticado con columnas rematadas en capitel y un corredor donde los muros disponían relieves policromos. En esta época el faraón era el soberano del Egipto, quien gobernaba por mandamiento divino. Durante muchos siglos fue considerado un semidios para los egipcios, era la reencarnación de Horus, hijo de dios Osiris y de la diosa Isis, y su tarea era la de intermediar entre hombres y divinidades. Por último, algunos de los principales edificios de esta época fueron la pirámide de Ceros, pirámide de Keops, pirámide de Kefren, pirámide de Miserinos y la pirámide de Seneferu. Seguimos con Grecia, que abarca desde el 1125 a.C. hasta el 146 a.C. Su historia se divide en 4 periodos que son Edad Oscura, Época Arcaica, Periodo Clásico y Periodo Helenístico. Se organizaba político-socialmente en ciudades y estados llamadas polis, las cuales las principales fueron Atenas, Esparta, Corinto y Tebas. Una de las características más importantes del arte griego fueron sus columnas y pilares de esculturas y arquitectura. Los 3 principales eran las dóricas, jónicas y corintias. Ya para finalizar con esta época, cabe recalcar que la arquitectura griega se preocupaba por la simplicidad y la proporción, la perspectiva y la armonía de los edificios. Sus principales edificaciones fueron Acrópolis, el Partenón de Atenea y el Teatro de Dionisio. Continuamos con Roma, que abarca desde el 753 a.C. hasta el 509 a.C. La estructura romana es una función de elementos tradicionales griegos y etruscos, donde se desarrollan arcos y vigas horizontales soportadas por columnas. Más tarde se introdujo la contraparte tridimensional del arco y la cúpula. Algunas de sus principales edificaciones fueron San Pedro del Vaticano, la Fontana di Trevi y el Coliseo de Roma. En la arquitectura romana, los templos, teatros, arcos del triunfo y hasta acueductos son algunos de los prestigiosos que sobrevivieron al paso del tiempo y demuestran el talento y solidez de una cultura destinada a dejar huella. La arquitectura romana buscaba la inmortalidad, por eso sus obras fueron de gran escala y resistentes al paso del tiempo. Algo de la diversión del pueblo romano era disfrutar de los espectáculos que se ofrecían en el circo y el teatro. También apreciaban mucho el ocio y lo usaban para realizar actividades divertidas y placenteras, además de para socializar entre ellos. Por último, cabe resaltar que el urbanismo en esta época era muy importante, ya que eran ciudades planificadas que su perímetro solía ser cuadrado o rectangular. Dentro del mismo, 2 calles principales en forma de cruz formaban la base de la estructura vial, el Decumanus de este a oeste y el Cardus del norte a sur. Seguimos con la Edad Media, que abarca desde el 476 hasta el 1492. La Edad Media es el periodo histórico que abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el descubrimiento de América. En la arquitectura de la Edad Media se desarrollan principalmente 3 estilos: el bizantino, que influye durante todo el periodo, el románico, que es entre el siglo XI y el XII, y el estilo gótico, que es del siglo XII hasta el siglo XV. Ahora les voy a hablar un poco sobre cada estilo, empezando por el bizantino, que va del siglo VII al siglo XV. El arte bizantino se caracteriza en general por un alejamiento del naturalismo de la tradición clásica, hacia lo más abstracto y universal, por una clara preferencia por las presentaciones bidimensionales y por un predominio de las obras de arte contenido religioso. Las principales novedades de la arquitectura bizantina añaden el uso de la cúpula, el capitel y su relación con el arco y la decoración, sobre todo a los mosaicos. Seguimos por el estilo románico, que abarca desde el siglo XI al siglo XII. El arte románico es un arte religioso que tiene en la iglesia su edificio principal.
Debido a las relaciones entre religiosos y nobles, los reyes, nobles, obispos y abades de monasterios impulsaron la construcción de las grandes iglesias y a veces eran los aldeanos quienes las costeaban y construían. Las características principales del arte románico incluyen la representación de emociones intensas, la idealización de la naturaleza, el énfasis de la imaginación y la creatividad individual, así como la exploración de temas históricos y mitológicos. Por último está el estilo gótico que abarca desde el siglo XII hasta el siglo XV. El arte gótico es un estilo esencialmente urbano que se expandió con la realización de catedrales en todas las ciudades importantes de Europa. Reflejaba una nueva época, el resurgimiento de la ciudad y la fuerza de un nuevo grupo social, la burguesía que vive en la ciudad. Eran estructuras construidas en piedra combinadas con grandes extensiones de cristal, columnas agrupadas, agujas en punta, grandes arcos, decoraciones intrincadas, bóvedas de crucería y arbotantes. Una forma específica de contrafuerte compuesto por una estructura arqueada. Ahora para finalizar les hablaré un poco sobre mi línea del tiempo que inicia en el 3150 a.C. con el inicio de Egipto, el 2650 a.C. con la pirámide escalonada, el 2580 a.C. con la pirámide roja, el 2500 a.C. con el Esfinge, el 1125 a.C. con el inicio de Grecia y la Edad Oscura, el 776 a.C. con la Edad Arcaica, el 753 a.C. con el inicio de Roma, el 580 a.C. con la Edad Clásica y el 509 a.C. con el fin de Roma, el 323 a.C. con el periodo helenístico, el 146 a.C. con el fin de Grecia, el 31 a.C. con el fin de Egipto, el 476 con el inicio de la Edad Media y por último el 1492 que termina la Edad Media. Eso es todo por mi parte, muchas gracias.